Antes de comenzar, quiero que te hagas una pregunta. ¿Alguna vez has escuchado tu nombre siendo gritado en medio de la noche cuando caminas solo por una calle vacía? No me refiero a una voz distante o confusa, sino a tu nombre completo, pronunciado con claridad absoluta, como si quien te llama estuviera esperándote justo ahí, en la oscuridad. Si te ha pasado, entonces sabes de lo que voy a hablar. Si no, ponte cómodo, porque lo que vas a escuchar hoy podría salvarte la vida algún día. Existe una regla no escrita que se transmite en voz baja, de generación en generación, en barrios de toda Latinoamérica y España. Una advertencia que tus abuelos te susurraban con voz temblorosa. Si alguna vez, en una calle desierta de madrugada, escuchas que alguien grita tu nombre, jamás respondas. No te voltees, no corras hacia la voz. Simplemente acelera el paso, mantén la vista al frente y busca luz, gente, cualquier señal de vida. Porque lo que sea que esté llamándote no es lo que parece. Y créeme, miles de personas en México, Argentina, Colombia, España y Chile pueden confirmarte que esta no es solo una leyenda urbana para asustar niños. Esto es real. Y hoy vas a escuchar sus testimonios. Comencemos con la historia de Daniela, una joven de 24 años que vivía en la Ciudad de México, específicamente en la colonia Narvarte. Daniela trabajaba como enfermera en el turno nocturno de un hospital privado, por lo que estaba acostumbrada a llegar a su departamento pasadas las 3 de la madrugada. La rutina era siempre la misma: bajarse del Uber en la esquina, caminar 2 cuadras hasta su edificio, subir las escaleras y finalmente desplomarse en su cama. Nada fuera de lo común. Pero una noche de octubre del año 2023, todo cambió. Daniela recuerda que esa madrugada el aire estaba más frío de lo normal y las calles estaban completamente desiertas, sin un alma a la vista. Ni siquiera los perros callejeros, que normalmente merodeaban por ahí, estaban esa noche. El silencio era absoluto, casi antinatural. Ella caminaba rápido como siempre, con las llaves en la mano y el celular en el bolsillo, cuando de repente escuchó algo que la hizo detenerse en seco. Una voz femenina, clara y potente, gritó desde algún lugar detrás de ella: «Daniela Mariana Contreras». Su nombre completo, pronunciado exactamente como su madre lo hacía cuando la regañaba de niña. El corazón de Daniela comenzó a latir con fuerza y sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda de arriba abajo. Lo primero que pensó fue que su mamá había salido a buscarla, preocupada por la hora. Pero eso no tenía sentido. Su madre vivía en otra zona de la ciudad y nunca había ido a visitarla sin avisar. Además, ¿cómo iba a estar ahí, en esa calle, a las 3:30 de la madrugada? Daniela giró lentamente la cabeza y lo que vio la dejó paralizada. Al final de la calle, bajo el único farol que todavía funcionaba, había una figura de mujer. Estaba completamente inmóvil, con los brazos caídos a los lados. Y aunque Daniela no podía ver su rostro con claridad, supo instintivamente que esa mujer la estaba mirando fijamente. Lo que sucedió después fue lo que más la aterrorizó. Daniela escuchó nuevamente la voz, pero esta vez no venía de la figura al final de la calle, sino de justo detrás de ella, a centímetros de su oído. «Daniela, ven acá». La voz era idéntica a la de su madre, el mismo tono cálido y reconfortante que había escuchado toda su vida. Pero Daniela sabía, con cada fibra de su ser, que eso no era su madre. Sintió un miedo tan profundo que sus piernas casi le fallan, pero en lugar de voltear o responder, hizo lo único que su instinto le gritaba: corrió. Corrió con todas sus fuerzas hacia su edificio, sin mirar atrás, con las manos temblando tanto
que apenas pudo meter la llave en la cerradura. Cuando finalmente entró y cerró la puerta de golpe, Daniela se dejó caer al suelo, respirando con dificultad y llorando sin control. Lo primero que hizo fue llamar a su madre, despertándola en plena madrugada. Su mamá, confundida y preocupada, le confirmó lo que Daniela ya sabía. Ella estaba en su casa, durmiendo, y no había salido en toda la noche. Daniela le contó lo sucedido, y su madre, con voz temblorosa, le dijo algo que nunca olvidará. «Gracias a Dios no te volteaste cuando escuchaste la segunda voz. Mi abuela siempre me decía que esas cosas aprenden las voces de quienes amas para hacerte voltear. Y si lo haces, te tienen». Pero el caso de Daniela no es único. A más de 6.000 kilómetros de distancia, en Buenos Aires, Argentina, un hombre llamado Martín vivió una experiencia casi idéntica. Martín, de 32 años, trabajaba como guardia de seguridad en un edificio corporativo del barrio de Retiro. Una madrugada de invierno del año 2022, mientras regresaba caminando a su casa después de su turno, escuchó que alguien gritaba: «¡Martín Alejandro!». La voz era inconfundible. Era la de su hermano menor, con quien vivía. Martín se sorprendió, porque su hermano supuestamente estaba durmiendo en el departamento. Pensó que tal vez había salido a buscarlo por alguna emergencia. Martín se dio la vuelta y vio a una figura masculina a unos 20 metros de distancia, parada en medio de la calle vacía. La figura levantó la mano, como saludando, y volvió a gritar: «Martín, ven». Pero algo no cuadraba. La voz era perfecta, exacta, pero el movimiento de la figura era extraño, rígido, como si no fuera completamente humano. Martín sintió que algo estaba mal, profundamente mal. En lugar de acercarse, sacó su celular y llamó a su hermano. Para su horror, su hermano contestó adormilado, desde la cama, preguntándole qué pasaba. Martín colgó de inmediato y, sin pensarlo 2 veces, echó a correr en dirección opuesta, sin mirar atrás. Al día siguiente, Martín le contó todo a su hermano y a sus compañeros de trabajo. Uno de los guardias más viejos, un hombre llamado Roberto, simplemente asintió con la cabeza y le dijo: «Te salvaste, pibe. Hay cosas en esta ciudad que imitan voces. Llaman tu nombre para que te acerques. Nunca, pero nunca respondas». Martín, desde ese día, cambió su ruta de regreso a casa, y ahora siempre toma un taxi, sin importar la hora. Porque hay miedos que no se olvidan. Hay llamados que nunca debes responder. Y lo más aterrador de todo esto es que Daniela y Martín no están solos. Hay cientos, quizás miles de testimonios similares en toda Latinoamérica y España. Personas comunes y corrientes que escucharon su nombre en la oscuridad, pronunciado por voces que conocían, que amaban, pero que no eran reales. Y todos los que tuvieron la suerte de no voltear, de no responder, de no acercarse, están vivos hoy para contar su historia. Pero no todos corrieron con la misma suerte. Y esos casos, esos encuentros, con lo que sea que esté ahí afuera llamándonos, son los que vas a escuchar en los próximos capítulos. Así que respira hondo, porque apenas estamos comenzando. Ahora que ya conoces las historias de Daniela y Martín, quiero que te prepares para algo aún más perturbador. Porque lo que vas a escuchar ahora no es simplemente el caso de alguien que escuchó su nombre en la oscuridad. No, esto es diferente. Esto es el testimonio de un joven que escuchó cosas que nadie, absolutamente nadie vivo, podría saber. Y cuando me refiero a nadie, lo digo literalmente.
Así que si te incomoda pensar que hay entidades ahí afuera que conocen tus secretos más íntimos, tal vez quieras dejar de escuchar ahora. Pero sé que no lo harás, porque necesitas saber la verdad tanto como yo. Este caso ocurrió en Medellín, Colombia, en el barrio de Laureles, una zona residencial bastante tranquila durante el día, pero inquietantemente silenciosa por las noches. El protagonista de esta historia se llama Andrés y tenía 26 años cuando esto le pasó, en marzo del año 2024. Andrés era diseñador gráfico freelance, lo que significaba que trabajaba desde casa y tenía horarios completamente desordenados. Era común que se quedara despierto hasta las 5 de la madrugada terminando proyectos y luego saliera a caminar un rato para despejar la mente antes de dormir. Sus padres siempre le decían que no saliera tan tarde, pero Andrés nunca les hacía caso. Después de todo, él conocía su barrio como la palma de su mano, y nunca le había pasado nada malo. Pero esa madrugada de marzo fue diferente. Andrés había terminado un proyecto especialmente estresante y decidió salir a dar su caminata habitual alrededor de las 1:15 de la madrugada. Las calles estaban completamente vacías, como siempre, y el aire fresco de la montaña le ayudaba a relajarse. Caminaba con audífonos puestos, escuchando música tranquila, cuando de repente sintió la urgencia inexplicable de quitárselos. No sabe por qué lo hizo, simplemente sintió que debía hacerlo. Y en el momento exacto en que se quitó los audífonos, escuchó algo que le heló la sangre. Una voz de mujer, dulce y cariñosa, que gritó desde algún lugar lejano: «Andresito, mi gordito hermoso». Andrés se quedó paralizado en medio de la calle. Ese apodo, gordito hermoso, era algo que solo su abuela materna le decía cuando era niño. Su abuela, que había fallecido hacía 8 años, cuando Andrés tenía 18. Nadie más en el mundo usaba ese apodo. Absolutamente nadie. Ni siquiera sus padres o hermanos lo recordaban con frecuencia. Era un detalle tan específico, tan íntimo, que escucharlo en medio de la madrugada, en una calle vacía, le provocó un miedo que nunca antes había sentido. Su primer instinto fue pensar que estaba alucinando por falta de sueño, pero la voz había sido tan clara, tan real, que no podía ignorarla. Andrés se quedó quieto, tratando de procesar lo que acababa de escuchar, cuando la voz volvió a llamarlo, esta vez más cerca. «Andresito, ven acá, mi amor, te estoy esperando». La voz seguía siendo idéntica a la de su abuela, con ese acento paisa que tanto extrañaba. Pero había algo mal en el tono, algo que no encajaba. Era como si la voz estuviera forzada, como si alguien o algo estuviera imitándola con esfuerzo, tratando de sonar convincente, pero fallando en los detalles más sutiles. Andrés sintió que su cuerpo entero se erizaba, y un sudor frío comenzó a recorrerle la espalda. Sabía que debía irse, que debía correr de regreso a su casa, pero la curiosidad y el miedo lo mantenían clavado en el pavimento. Entonces cometió el error que casi le cuesta la vida. Se volteó. Al girar la cabeza hacia el origen de la voz, vio algo al final de la calle, parado bajo un poste de luz que parpadeaba intermitentemente. Era una figura humana, de mujer, vestida con ropa, que Andrés reconoció de inmediato. Era el vestido floreado que su abuela usaba en las fotos viejas, ese que siempre le ponía para ir a misa los domingos. Pero la figura estaba demasiado lejos para ver su rostro con claridad, y algo en su postura, en la forma en que mantenía los brazos extendidos hacia él, no era natural. Era como si esa cosa estuviera imitando la forma humana, pero sin entender completamente cómo moverse. Y entonces, sin previo aviso,
La figura comenzó a correr hacia él. No era un trote normal, era una carrera frenética, desesperada, como si estuviera persiguiendo algo que se le escapaba. Andrés escuchó los pasos acercándose a una velocidad antinatural y sintió que sus piernas finalmente reaccionaban. Echó a correr con todas sus fuerzas en dirección opuesta, sin mirar atrás, con el corazón a punto de explotar en su pecho. Corría y corría, sintiendo que esa cosa estaba justo detrás de él, escuchando los pasos cada vez más cerca. Pero lo más aterrador fue que mientras corría, la voz seguía gritando su nombre, pero ahora había cambiado. Ya no era la voz dulce de su abuela, sino algo gutural, rasposo, como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo. Andrés corrió hasta llegar a una calle más iluminada, donde había un puesto de arepas que abría temprano, y solo entonces se atrevió a mirar hacia atrás. No había nada. La calle estaba completamente vacía, como si nunca hubiera habido nada ahí. Se derrumbó en la acera, temblando incontrolablemente, mientras el dueño del puesto salía preocupado a preguntarle qué le pasaba. Andrés no pudo explicarle, simplemente le pidió que llamara a sus padres para que vinieran por él. No podía caminar más, no podía volver solo. Pero aquí viene la parte que hace que esta historia sea aún más escalofriante. 2 días después del incidente de Andrés, otros 2 jóvenes reportaron haber escuchado voces llamándolos en la misma calle, a la misma hora, aproximadamente a las 1:20 de la madrugada. Uno de ellos, un muchacho llamado Carlos, escuchó la voz de su padre fallecido. La otra, una chica llamada Valentina, escuchó la voz de su mejor amiga, que se había mudado a España años atrás. Los 3 testimonios coincidían en los detalles: la hora, la calle específica, la sensación de que la voz sabía cosas privadas, y la figura al final de la calle que comenzaba a correr hacia ellos cuando se volteaban. Lo que significa que lo que sea que esté ahí, en esa esquina de Laureles, está llamando a múltiples personas al mismo tiempo, usando voces diferentes para cada una. Como si estuviera probando, buscando a alguien lo suficientemente vulnerable como para acercarse. Andrés nunca volvió a salir de madrugada. Ahora trabaja con las cortinas cerradas y la puerta con doble cerrojo. Porque cuando algo sabe tu nombre, tus apodos, tus recuerdos más íntimos, y usa esa información para atraerte hacia la oscuridad, ¿qué más podría saber? ¿Qué más podría hacer? Y sobre todo, ¿qué habría pasado si Andrés no hubiera corrido? Esas preguntas lo persiguen cada noche, y probablemente te perseguirán a ti también después de escuchar esto. Llegados a este punto, sé exactamente lo que estás pensando. Tal vez te estás diciendo a ti mismo que todo esto tiene que tener una explicación lógica, científica, racional, que seguramente se trata de ecos urbanos, de reverberaciones acústicas mal interpretadas, de personas bajo estrés que escuchan cosas que no son reales. Y créeme, yo también quise creer eso al principio. De hecho, investigué a fondo todos los fenómenos acústicos que podrían explicar por qué tantas personas en diferentes ciudades escuchan sus nombres siendo gritados en calles vacías. Y encontré información fascinante que en teoría podría explicarlo todo. Pero entonces me topé con detalles, con casos específicos, que hicieron que toda esa ciencia se tambaleara como un castillo de naipes. Y el caso más claro de esto ocurrió en Madrid, España. Primero, hablemos de la ciencia. Los expertos en acústica urbana explican que las ciudades modernas son verdaderos laberintos de superficies reflectantes, paredes de concreto, ventanas de cristal,
estructuras metálicas, todo diseñado sin ninguna consideración para la propagación del sonido. Esto crea lo que se conoce como ecos retardados o ecos fantasma, donde un sonido puede rebotar múltiples veces entre edificios y llegar a tus oídos segundos después de haber sido emitido, desde una dirección completamente diferente a la original. Además, los conductos de ventilación de edificios antiguos, los túneles del metro y hasta las alcantarillas pueden actuar como tubos acústicos, transportando voces desde lugares increíblemente lejanos y haciéndolas sonar como si estuvieran justo a tu lado. Suena convincente, ¿verdad? Y luego están las ilusiones auditivas causadas por el cansancio, el estrés o la falta de sueño. El cerebro humano es increíblemente bueno reconociendo patrones, especialmente voces familiares, tanto que a veces los crea donde no existen. Es como cuando escuchas tu nombre en medio de una conversación ruidosa, aunque nadie realmente te haya llamado. Los científicos lo llaman pareidolia auditiva, y es completamente normal. Sumado a la hora de la madrugada, cuando nuestras defensas psicológicas están más bajas y somos más susceptibles a malinterpretar estímulos sensoriales, tienes la receta perfecta para una alucinación auditiva convincente. Todo esto está documentado, estudiado, comprobado. Caso cerrado, ¿no? Pero entonces conocí la historia de Elena, una profesora de secundaria de 41 años, que vivía en el barrio de Chamberí, en Madrid. Elena era todo lo contrario a una persona supersticiosa o impresionable. Era una mujer de ciencias, profesora de biología, escéptica por naturaleza y con los pies firmemente plantados en la realidad. Nunca había creído en fantasmas, entidades ni nada paranormal. De hecho, se burlaba abiertamente de ese tipo de historias. Hasta la noche del 15 de julio del año 2023, cuando su mundo racional se hizo pedazos. Elena había salido a comprar medicamentos a una farmacia de guardia porque su hijo mayor tenía fiebre alta. Eran las 3:10 de la madrugada y las calles de su barrio estaban completamente desiertas. Caminaba rápido, concentrada en llegar a la farmacia y volver cuanto antes, cuando escuchó una voz masculina que la llamó Elena Martínez Solano. Su nombre completo, incluyendo su segundo apellido, que ella casi nunca usaba. Ni siquiera en el trabajo lo mencionaba, solo aparecía en documentos oficiales. Elena se detuvo, sorprendida pero no asustada, pensando que quizás algún vecino la había reconocido. Se volteó esperando ver a alguien conocido, pero la calle estaba vacía, completamente vacía. Eso ya era extraño, pero Elena, fiel a su naturaleza racional, pensó inmediatamente en ecos urbanos. Tal vez alguien había gritado algo similar desde una ventana lejana, y su cerebro cansado lo había interpretado como su nombre. Decidió ignorarlo y siguió caminando. Pero entonces escuchó algo que la hizo quedarse helada en su lugar. La misma voz masculina, ahora más clara y cercana, dijo: «Elena, ¿ya no te acuerdas de mí? Soy Javier, tu hermano del alma». Esa frase, hermano del alma, era exactamente como Elena solía llamar a su mejor amigo de la infancia, un chico llamado Javier que había muerto en un accidente de moto cuando ambos tenían 16 años, 25 años atrás. Ahora sí, Elena sintió un miedo real, porque esa frase, ese apodo específico, no era algo que apareciera en redes sociales ni en ningún registro público. Era un detalle íntimo, personal, que solo ella y la familia de Javier recordaban. ¿Cómo podía un eco urbano o una ilusión auditiva crear una frase tan específica, con tal nivel de detalle personal? Elena comenzó a caminar más rápido,
con el corazón latiéndole con fuerza, tratando de mantener la calma y encontrar una explicación lógica. Pero la voz continuó, ahora susurrando directamente en su oído derecho, como si alguien caminara justo a su lado. Elena, ¿por qué me dejaste solo aquel día? ¿Por qué no viniste conmigo? Esa pregunta hizo que Elena se quebrara, porque era su culpa secreta, su dolor oculto. El día del accidente, Javier la había invitado a dar un paseo en moto, pero ella había rechazado la invitación porque tenía que estudiar para un examen. Nadie sabía cuánto se culpaba por eso, nadie. Elena echó a correr desesperadamente hacia la farmacia, llorando y temblando, sin importarle ya mantener la compostura. Cuando llegó, el farmacéutico la encontró en estado de shock, incapaz de articular palabra durante varios minutos. Llamó a su esposo para que viniera por ella, porque Elena se negaba rotundamente a volver caminando sola. Al día siguiente, todavía alterada, Elena investigó todo lo que pudo sobre fenómenos acústicos urbanos, buscando desesperadamente una explicación que le devolviera su sensación de control y racionalidad. Consultó con un ingeniero de sonido, quien le explicó pacientemente las teorías de los ecos y las reverberaciones. Pero cuando Elena le preguntó cómo un eco podía formar frases completas con información personal específica que nadie más conocía, el ingeniero simplemente se quedó callado. Porque esa es la grieta en la explicación científica. Los ecos pueden distorsionar sonidos, los conductos pueden transportar voces, el cerebro cansado puede crear patrones donde no los hay. Pero nada de eso explica cómo esas voces saben tu segundo apellido que nunca usas, tus apodos de infancia que nadie recuerda, tus culpas secretas que jamás compartiste. La ciencia puede explicar el cómo, pero no puede explicar el qué. Y cuando te enfrentas a esa realidad, cuando entiendes que hay algo ahí afuera que sabe más de ti de lo que debería, toda la lógica del mundo se desmorona. Elena ya no sale sola de noche, y cuando tiene que hacerlo, lleva auriculares con música a volumen alto, porque prefiere no escuchar nada antes que volver a escuchar esa voz que sabía demasiado. Hasta ahora te he contado las historias de quienes tuvieron la suerte, el instinto o simplemente el miedo suficiente para no responder cuando escucharon sus nombres en la oscuridad. Personas que corrieron, que se alejaron, que ignoraron esas voces imposibles y vivieron para contarlo. Pero ahora necesito que te prepares para algo mucho más oscuro, mucho más perturbador. Porque no todos corrieron, no todos tuvieron ese momento de claridad que les dijo que algo estaba terriblemente mal. Algunos respondieron, algunos se voltearon completamente, y algunos, los más desafortunados, se acercaron a la voz. Este capítulo es sobre ellos, sobre los que cometieron ese error, y nunca volvieron a ser los mismos. Comencemos con el caso de Patricia, una contadora de 30 años, que vivía en el barrio de Providencia, en Santiago de Chile. Patricia era madre soltera de una niña de 7 años llamada Sofía, y trabajaba hasta tarde prácticamente todos los días para poder mantener a su hija. La noche del 3 de noviembre del año 2022, Patricia salió de su oficina pasadas las 11 de la noche, completamente exhausta. Tomó el metro hasta su estación, y desde ahí eran solo cuadras caminando hasta su departamento. Era una ruta que había hecho cientos de veces, siempre con precaución, pero sin miedo real. Pero esa noche todo cambió de la forma más aterradora posible. Patricia iba caminando por una calle particularmente oscura, donde varios faroles estaban fundidos desde hacía semanas, cuando escuchó la voz inconfundible de su hija gritando: «Mami,
«Mami, ayúdame». El grito era de pánico absoluto, de terror puro, y venía desde un callejón lateral. Patricia sintió que el corazón se le paraba. Su primer pensamiento fue que algo terrible le había pasado a Sofía, que de alguna manera había salido del departamento donde se suponía que estaba con la niñera. Sin pensarlo dos veces, sin siquiera sacar el celular para llamar y verificar, Patricia corrió hacia el callejón, gritando el nombre de su hija. Entró en la oscuridad del callejón, sin dudarlo, guiada únicamente por el instinto maternal de proteger a su bebé a cualquier costo. Lo que Patricia vio en ese callejón la perseguirá por el resto de su vida. Parada al fondo, bajo la tenue luz de una ventana del segundo piso, había una figura con la forma exacta de Sofía. La misma estatura, el mismo cabello largo, incluso llevaba puesto el pijama rosa con estampado de unicornios que Patricia le había comprado la semana anterior. Pero cuando Patricia se acercó, cuando estuvo a solo 3 metros de distancia, la figura levantó la cabeza lentamente. Y lo que Patricia vio no era el rostro de su hija, era su propio rostro. Una copia exacta, perfecta, de Patricia mirándola fijamente, con una sonrisa que no era humana, demasiado amplia, con demasiados dientes. Los ojos eran completamente negros, sin iris, sin pupilas, solo un vacío profundo y antinatural. Patricia describe ese momento como si todo el aire hubiera sido succionado del callejón. No podía respirar, no podía moverse, no podía gritar. La cosa con su rostro comenzó a acercarse, todavía con esa sonrisa imposible, y susurró con la voz de Sofía: «Mami, ¿no me vas a abrazar?». Fue ese susurro lo que rompió la parálisis de Patricia. Echó a correr fuera del callejón con una fuerza que no sabía que tenía, tropezando y cayendo, raspándose las rodillas y las manos, pero sin detenerse ni un segundo. Corrió las cuadras hasta su edificio sin mirar atrás una sola vez. Subió las escaleras de 2 en 2, y cuando finalmente abrió la puerta de su departamento, encontró a Sofía dormida en su cama y a la niñera viendo televisión tranquilamente. Todo estaba normal, todo estaba bien, excepto que Patricia sabía que nada volvería a estar bien nunca más. Patricia tuvo que ser hospitalizada esa misma noche por un ataque de pánico severo. Pasó 3 días en observación psiquiátrica, donde los doctores le diagnosticaron estrés agudo y le recetaron medicamentos para la ansiedad. Pero Patricia sabe lo que vio, y desde esa noche no puede mirarse al espejo sin sentir un terror profundo, porque cada vez que ve su propio reflejo, recuerda esa sonrisa antinatural, esos ojos completamente negros. Tuvo que mudarse de barrio, cambiar de trabajo, para no pasar por esa calle nunca más. Y aún así, cada noche, revisa obsesivamente que Sofía esté en su cama, que sea realmente ella, que sus ojos sean normales. El miedo nunca la abandona. Pero el caso más perturbador de Santiago no es el de Patricia, sino el de un hombre llamado Roberto, de 52 años. Roberto era profesor de historia en una universidad, y una madrugada de abril del año 2023, mientras caminaba de regreso a casa después de una cena con colegas, escuchó la voz de su padre fallecido, llamándolo. Roberto, quien había estado bebiendo y estaba emocionalmente vulnerable después de hablar toda la noche sobre su padre, no solo respondió al llamado, sino que siguió la voz durante varias cuadras. Sus colegas intentaron detenerlo, pero Roberto insistió en que su padre lo necesitaba, que podía escucharlo claramente pidiéndole ayuda. Lo último que sus amigos vieron fue a Roberto entrando en un parque oscuro,
siguiendo algo que ellos no podían ver ni escuchar. Roberto apareció 3 días después, deambulando por una calle completamente diferente, a más de 20 kilómetros de donde había desaparecido. No recordaba nada de esos 3 días. Tenía marcas extrañas en los brazos y la espalda, como rasguños profundos hechos por uñas, pero las heridas estaban completamente cicatrizadas, como si tuvieran semanas de antigüedad en lugar de días. Lo más perturbador es que Roberto quedó con una condición que los médicos no pueden explicar. Desde esa noche, ocasionalmente, habla con una voz que no es la suya, una voz gutural y antigua que dice cosas en un idioma que nadie reconoce. Estos episodios duran segundos, y Roberto no recuerda haberlos tenido. Sus colegas dejaron de visitarlo. Su familia lo cuida con miedo, porque todos sienten que Roberto trajo algo de vuelta con él, algo que se quedó adherido a su alma. Estos son los casos de quienes respondieron, de quienes no corrieron cuando debieron hacerlo. Y aunque Patricia sobrevivió físicamente, una parte de ella murió en ese callejón. Y Roberto, bueno, muchos dudan que el hombre que regresó sea realmente Roberto. Porque cuando respondes a esas voces, cuando te acercas a esas figuras que no deberían existir, algo cambia en ti de forma irreversible. Y lo peor de todo es que hay más casos, muchos más, solo que no todos tienen la suerte de regresar para contarlo. Hemos llegado al final de este recorrido por uno de los fenómenos más aterradores y menos comprendidos de nuestras ciudades modernas. Y sé que después de escuchar todos estos testimonios, te estás haciendo la pregunta inevitable. ¿Qué son estas cosas que llaman nuestros nombres en la oscuridad? ¿De dónde vienen? ¿Por qué lo hacen? Y lo más importante, ¿siempre han estado ahí o es algo nuevo? La verdad es que este fenómeno no es nuevo en absoluto. De hecho, es tan antiguo como la humanidad misma, y lo que estamos experimentando en nuestras calles urbanas no es más que la última manifestación de algo que nuestros ancestros conocían muy bien y temían profundamente. Si investigas el folclore indígena de América Latina, encontrarás cientos de leyendas sobre entidades que imitan voces humanas para atraer víctimas. Los pueblos originarios de México hablan del silbón, una entidad que silba melodías familiares para hacer que la gente salga de sus casas en la noche. En la Amazonía colombiana y peruana existe la leyenda de la Tunche, un espíritu que imita la voz de seres queridos para llevar a las personas hacia la selva profunda, donde nunca son encontradas. Los mapuches de Chile cuentan historias del Anchimayén, una criatura que toma la apariencia de niños perdidos y llama a los viajeros con voces infantiles para después devorarlos. Todas estas historias, separadas por miles de kilómetros y siglos de diferencia, comparten el mismo patrón aterrador, algo que aprende, que imita, que usa nuestros afectos más profundos como cebo. Pero aquí está lo verdaderamente escalofriante. Estos no son solo cuentos antiguos para asustar niños alrededor de fogatas. Existen casos policiales documentados, archivos oficiales de personas desaparecidas, cuyas últimas acciones registradas fueron responder a llamados en calles vacías. En Ciudad de México, en el año 2019, una joven de 22 años llamada Fernanda fue vista por última vez en cámaras de seguridad caminando hacia un callejón oscuro, aparentemente siguiendo a alguien. Los testigos que estaban cerca aseguran que la escucharon gritando el nombre de su hermana, diciendo que la había visto y que iba a ayudarla. El problema es que su hermana estaba en su casa, dormida, a más de 20 kilómetros de distancia. Fernanda nunca fue encontrada.
En Buenos Aires, año 2021, un hombre de 45 años desapareció después de que varios vecinos lo vieran hablando animadamente con alguien en medio de una calle desierta a las de la madrugada. Los vecinos no veían a nadie más, pero el hombre claramente estaba manteniendo una conversación, sonriendo incluso. Uno de los testigos, desde su ventana, intentó gritarle que volviera a su casa, pero el hombre no respondió. Simplemente siguió caminando, hablando con esa presencia invisible, hasta desaparecer en una esquina. Su cuerpo fue encontrado 3 semanas después, en un terreno baldío a 30 kilómetros de su casa, sin marcas de violencia, pero con una expresión de terror absoluto congelada en su rostro. La autopsia no pudo determinar la causa de muerte. Su corazón simplemente se detuvo, como si hubiera muerto de miedo. Estos casos oficiales son solo la punta del iceberg, porque ¿cuántos más hay que no fueron reportados, que no fueron documentados, que fueron catalogados como simples desapariciones voluntarias o accidentes? ¿Cuántas personas en este preciso momento están caminando por calles oscuras, a punto de escuchar su nombre, sin saber que están a segundos de cometer el error más grave de su vida? La respuesta es aterradora. Demasiadas. Y lo peor es que estas entidades, sea lo que sean, parecen estar adaptándose a nuestro mundo moderno, aprendiendo nuevas formas de atraernos, usando no solo voces, sino también formas, olores, hasta replicando mensajes de texto y llamadas telefónicas. Existe una teoría, compartida por investigadores de fenómenos paranormales y respaldada inquietantemente por casos reales, que sugiere que estas entidades se alimentan de algo más que nuestros cuerpos físicos. Se alimentan de nuestro miedo, de nuestra confusión, de ese momento exacto en que nuestra realidad se quiebra y ya no sabemos qué es real y qué no. Cada vez que alguien se voltea al escuchar su nombre, cada vez que alguien responde o se acerca, esa entidad se fortalece, aprende más, se vuelve más convincente. Es como si estuvieran evolucionando junto con nosotros, estudiándonos, perfeccionando su técnica de caza con cada generación que pasa. Pero existe una defensa, una regla de oro que ha sido transmitida en susurros durante generaciones y que todos los sobrevivientes de estos encuentros confirman como crucial. Si alguna vez, en cualquier circunstancia, escuchas tu nombre siendo gritado en una calle desierta de madrugada, no respondas. No importa cuán familiar sea la voz. No importa si suena exactamente como tu madre, tu hijo, tu mejor amigo. No importa si la voz dice cosas que solo esa persona podría saber. Simplemente no respondas, no te voltees, no te detengas. Acelera el paso, mantén tu mirada al frente y busca luz, busca gente, busca cualquier señal de vida humana real. Pon música en tus audífonos si es necesario. Llama a alguien por teléfono. Haz cualquier cosa que mantenga tu mente anclada a la realidad presente. Y si sientes esa urgencia inexplicable de voltear, ese tirón casi físico que te dice que debes mirar, lucha contra eso con cada fibra de tu ser. Porque ese impulso no viene de ti, viene de ellos. Es su forma de engancharte, de hacerte vulnerable. Los sobrevivientes describen ese momento como una batalla interna, como si dos versiones de ti mismo estuvieran luchando por el control. Una que sabe que debe huir y otra que está desesperada por voltear. La versión que gane esa batalla determinará si vives para contarlo o si te conviertes en otra estadística, en otro caso sin resolver, en otra persona que simplemente desapareció sin dejar rastro. Así que ahora ya lo sabes. La próxima vez que camines solo de noche, por calles vacías, mantente alerta.
Y si escuchas tu nombre, recuerda todo lo que has escuchado aquí. Recuerda a Daniela, a Martín, a Andrés, a Elena, a Patricia y a Roberto. Aprende de sus experiencias, porque esta no es solo una colección de historias de terror para entretenerte, es una advertencia real que podría salvarte la vida. Las entidades que aprenden nombres son reales, están ahí afuera y están esperando. La pregunta es, ¿estarás preparado cuando te llamen? Porque créeme, tarde o temprano, todos escuchamos nuestro nombre en la oscuridad. Y lo único que nos separa de convertirnos en víctimas es saber la regla de oro. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, respondas cuando alguien grite tu nombre en una calle vacía de madrugada.